Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Karen Maldivia. Soy estudiante del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Psicología Jurídica y Criminología del Centro Universitario Millennium. El día de hoy voy a presentar lo que son los trastornos de la personalidad. Para iniciar, vamos a abarcar lo que son los trastornos de la personalidad, patrones de los trastornos de la personalidad, clasificación de estos mismos y también características criminales. Vamos a definir el trastorno de la personalidad como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de trastornos no son tal cual derivados de algún método de crianza, el inicio de la vida familiar, sino que se van dando a lo largo del tiempo. Para ser más específicos, estos tipos de trastornos se presentan a una edad adulta temprana o, en su defecto, desde la adolescencia. Siempre hay algo que detona en estas etapas que genera dichos trastornos. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Un trastorno se define como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Esto quiere decir que en un núcleo familiar donde hay una persona con trastornos de personalidad, no vamos a tener estrictamente a otro, ya que este tipo de trastornos no se presentan, normalmente repito, por situaciones de crianza, son más socioculturales, son más externos, no son exclusivamente de la familia o algo que se hereda. Incluso también es algo que se va a manifestar y que el individuo no es consciente como tal de que padece ese tipo de patrones. ¿Cómo se manifiestan estos trastornos? ¿Cómo inician? Ok, para empezar, podemos tener que un detonante son los patrones de experiencia interna. Por ejemplo, el cómo se relaciona el individuo con su ambiente, la afectividad, si recibe algún tipo de afecto por parte de los miembros principales de la familia o incluso cómo se relaciona en sus relaciones de amistad, relaciones amorosas. Funcionamiento interpersonal, cómo se siente el individuo consigo mismo ante el mundo y el control de los impulsos, cómo maneja sus emociones. También algo que tienden a tener este tipo de personas con trastorno general de la personalidad son malestares clínicamente significativos. No estamos hablando de gripitas o a lo mejor un dolorcito de estómago convencional. Muchas veces este tipo de personas tiene a manifestar alergias a ciertas cuestiones o incluso largos periodos de hospitalización. Situaciones personales y sociales. Algo que les puede detonar ese tipo de trastornos son situaciones personales que se van dando sobre todo en edad temprana adulta o en edad adolescente. Y ninguno de esos trastornos es al 100% atribuible al uso de algún tipo de droga, alcohol o algún tipo de sustancia que pueda derivar en una adicción. ¿Cómo se clasifican esos trastornos? Para esto, el DSM-5 trata 3 tipos de clasificación, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Para empezar con el tipo A, son trastornos de personalidad excéntricos. Tenemos trastornos paranoides de la personalidad, caracterizados por desconfianza y sospechas hacia los demás. Son conductas que, por lo regular, personas que desconfían por completo de su medio, personas que desconfían por completo de no solamente de que tienen a un lado. Tenemos también trastornos esquizoides de la personalidad, el cual está marcado por faltas de interés en relaciones sociales y con tendencias a ser distantes, así como un esquizotípico de la personalidad, el cual se caracteriza por comportamientos y pensamientos excéntricos. A su vez, estos 3 trastornos nos dicen que hay una dificultad para establecer relaciones entre amigos, una relación amorosa, o incluso también hay como una dificultad para poder establecer un vínculo familiar. Tenemos el tipo B, los trastornos de personalidad dramáticos.
teniendo en primer lugar el trastorno antisocial de la personalidad. Este tipo de trastornos por lo regular se guían en la falta de empatía, así como el trastorno límite de personalidad, el histriónico y el narcisista. Cada uno va por nivel, siendo el narcisista como el más complicado, ya que él se centra únicamente en sí mismo y la necesidad de admiración y adulación, haciendo que tenga una total falta de empatía por el resto de las personas. Por su parte, el histriónico tiene comportamientos exagerados y también a su vez son emocionalmente inestables. Y por último, los trastornos tipo C. Estos son de personalidad ansiosos y aquí tenemos 3. El trastorno obsesivo compulsivo, el evitativo, el dependiente de la personalidad. En cuanto al obsesivo compulsivo, por ejemplo, en Estados Unidos tienen más normalizado este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque a veces en lugares donde no hay suficiente información, lo vemos como ciertas exageraciones. Incluso algunas familias que tienen a individuos con este tipo de trastorno no logran comprenderlos al 100%. Sin en cambio, en Estados Unidos exhiben un poquito más lo que viene siendo los trastornos obsesivos compulsivos por afinidades como la limpieza, las compras, la acumulación, como un problema que debe de ser abordado por una red de apoyo dentro de ese círculo cercano para poder limitar un poquito a la persona que tiene ese tipo de trastornos, que obviamente no se dan cuenta que esto más que algo normal les genera un perjuicio a su persona y obviamente a los que tienen a su alrededor. Este tipo de trastorno obsesivo compulsivo se va a caracterizar por patrones de perfeccionismo y rigidez. Para nosotros puede sonar muy exagerado el hecho de que una persona no pueda abrir su puerta, por ejemplo, más de 10 veces. Para ellos es algo completamente normal. Ese es un tipo de ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo y viene enfocado en muchas variantes. En cuanto al evitativo de la personalidad, viene más de una autoestima bajo, ya que tiene sentimientos de inadecuación, de que no se siente perteneciente a ningún tipo de comunidad y miedo a la crítica o al rechazo por parte de un grupo al que conforme en ese momento el individuo. Y por último, un trastorno dependiente de la personalidad, el cual implica patrones de necesidad excesiva de cuidado y apoyo de los demás. No sé si aquí aplique, una vez leí algo del síndrome de Munchausen por poder, que podría ser un tipo de trastorno dependiente de la personalidad. ¿Por qué? Porque un individuo al necesitar cierta atención logra convencer a otro individuo más vulnerable que padece ciertas enfermedades. Entonces ahí tenemos un tipo de trastorno dependiente de la personalidad. Como tal, las características criminales, vamos a encontrar lo siguiente. El perfil psicológico de un criminal son estudios de las motivaciones, traumas y trastornos mentales que pueden impulsar a una persona a cometer actos delictivos. Dentro de estos perfiles, la falta de empatía, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración son rasgos comunes dentro de los perfiles criminales. De los 5 perfiles que vamos a analizar, en su mayoría tienen esas características. Los asesinos u homicidas. Estos tienen patrones repetitivos en sus crímenes. Cada tipo de homicida tiene un perfil de víctima y son muy variados. Claro que por ese tipo de perfiles que ellos determinan, tienden a no sentir empatía por el tipo de víctima que escogen, que puede ser desde un menor, una mujer, un hombre o incluso un animal. Los agresores sexuales infantiles. Ellos tienen una distorsión de la realidad. Llegan a pensar o suponer que que son correspondidos por parte del menor, cuando pues no es así.
Y obviamente pues tampoco tienen una empatía como tal, más que nada aquellos que logran establecer un vínculo con el menor, que en su mayoría es uno de los modos operandi que tienen, que establecen vínculos con menores. Llegan a generar cierta como empatía con ellos, pero pues realmente ellos no sienten ningún tipo de empatía por su víctima. O sea, realmente su objetivo único es ese, su fin. Un agresor sexual convencional normalmente tiene raíces en la impulsividad, la agresión y problemas por control de impulsos. Como tal, un delincuente juvenil, aquí ya van a entrar factores sociales externos. Ya no es más de que si nació malo por nacimiento, bueno, si es malo por nacimiento o incluso algo detonó en él, viene más a raíz de un abandono familiar, en donde están en una etapa en la que están una etapa de autodescubrimiento, en una etapa en la que necesitan una aceptación, y al carecer de un núcleo familiar lo que ocasiona es que construyen una idea errónea de lo que es la sociedad, y obviamente pues eso detona en que se convierta en un delincuente juvenil. Por otro lado, una persona violenta son perfiles muy complejos porque no podemos atribuirle una sola cosa a una persona violenta. Lo que en su mayoría tienen en común, aparte del bajo autoestima, es la necesidad de infringir esa autoridad sobre su víctima. Y es así como tenemos resultado una persona violenta que puede agredir desde animales, menores, personas, mujeres, hombres o incluso algún tipo de grupo que pudiera ser vulnerable en ese aspecto. Ok, como tal, desde mi punto de vista, los trastornos de la personalidad se ligan con lo que son los perfiles criminales. No al 100%, no digo que todos los criminales tienen trastornos de la personalidad, sino que cuando estos trastornos no son detectados a tiempo, no son tratados a tiempo por una red de apoyo o los normalizamos como algo de, ay, es que así es su forma de ser, pueden recaer en este tipo de conductas, desde un homicida, agresores sexuales, personas violentas, porque no estamos realmente canalizando o tratando de mitigar un poco ese trastorno. Por lo que he leído, es algo que va a durar toda la vida del individuo. Entonces sería cuestión de detectarlo, canalizarlo a la dependencia correspondiente para poder mitigarlo y a su vez darle una utilidad al individuo para usar este trastorno en pro de un beneficio a la comunidad. Ok, aquí está la bibliografía que utilizamos para esta investigación y de mi parte esto ha sido todo. Gracias por la atención.